Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 17.57, que dice así: un vaso aislado con masa despreciable contiene 0.250 kilogramos de agua a 75 grados Celsius. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados Celsius deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 40 grados Celsius? Bueno, lo que tenemos acá es un ejercicio donde nosotros debemos de saber cuál va a ser el calor transferido por el hielo al agua y cuál va a ser el calor transferido del agua hacia el hielo, ¿verdad? Entonces tenemos por acá un cubo de hielo a menos 20 grados Celsius y tenemos agua por aquí a 75 grados Celsius. Entonces me pregunta el ejercicio cuántos kilogramos de hielo a menos 20 yo debo de agregarle al agua para que la temperatura final tanto del hielo como del agua sea 40 grados Celsius, ¿verdad? Ahora, si se fijan, a 40 grados Celsius quiere decir que el hielo va a cambiar de fase, ¿verdad? Porque a 40 grados Celsius, que va a ser la temperatura final, ya todo el hielo se va a convertir en agua. Entonces, bueno, tenemos la masa del agua, 0.250 kilogramos, la masa del hielo, que es lo que nosotros queremos calcular. Tenemos la temperatura inicial, perdón, del hielo, que es menos 20 grados Celsius. La temperatura final de, del sistema, tanto de la mezcla agua, la masa del hielo y el agua, tiene que ser 40 grados Celsius. Y la temperatura inicial del agua, ¿verdad? Que es 75 grados Celsius. Bueno, entonces para resolver este ejercicio, eh, yo debo de saber que este es un sistema aislado, o sea, el calor que se va a transferir del hielo va a ser únicamente hacia el agua, no se va a transferir calor hacia el exterior del agua, por ejemplo. Entonces, para estos casos aislados, la sumatoria de calor es igual a cero. ¿Por qué? Porque el calor que gana el agua es el mismo calor, eh, el calor que gana el hielo es el mismo calor que el agua pierde. Entonces, si yo hago la sumatoria de los calores, me tendría que dar igual a cero. Y bueno, para comenzar a resolver el ejercicio, voy a calcular cuál sería el calor transferido por el hielo. Entonces, aquí hay que notar algo, ¿verdad? Que nosotros podemos tener eh, calor debido a un aumento de la temperatura y también podemos tener calor debido a un cambio de fase. Entonces, aquí veremos eh, cuál va a ser el calor transferido por el hielo hacia el agua. Y bueno, acá lo tengo. K sub H sería entonces la masa del hielo por el calor específico del hielo por el cambio en la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Entonces lo que va a pasar es que la masa del hielo toda se va a transformar desde una temperatura de menos 20 grados Celsius hasta una temperatura final de 0 grados Celsius, ¿verdad? Y desde menos 20 hasta 0 grados Celsius no habrá ningún cambio de fase. El hielo va a seguir siendo hielo. Entonces acá tenemos un calor transferido debido a un cambio en la temperatura desde menos 20 hasta 0 grados Celsius. Luego yo tengo el calor
que este calor es debido al cambio de fase. O sea, luego de que el hielo está a 0 grados Celsius, entonces yo tengo que calcular el calor para poder derretir toda esa masa de hielo. Entonces, para esto yo lo escribo de esta manera, ¿verdad? Que es la masa del hielo por el calor latente, en este caso el calor latente de fusión. En las tablas del libro ustedes ya pueden encontrar el calor latente de, ya sea de vaporización o de fusión de algunos materiales. En este caso el calor latente de fusión del agua es de 334 por 10 a la 3 joules entre Kelvin. Entonces este sería el calor necesario para hacer cambiar de fase a todo el hielo, ¿verdad? Cambiarlo de hielo a 0 grados Celsius a agua a 0 grados Celsius. Porque nosotros podemos tener, ¿verdad? Hielo a 0 grados Celsius y también podemos tener agua a 0 grados Celsius. Entonces este sería el calor para cambiar de fase al hielo. Y luego tendríamos el calor para cambiar para elevar la temperatura del agua desde 0 grados Celsius hasta la temperatura final que es la temperatura de equilibrio, que es 40.0 grados Celsius. Entonces acá tengo la masa del hielo. Esta masa de hielo ya está derretida, ¿verdad? Ya es una masa, pero que ahora está mezclada con esta agua, pero es la misma masa del hielo, ¿verdad? Ahora, si se fijan acá, el calor específico ya no sería el calor específico del hielo, ya que el hielo ya se transformó en agua. Entonces yo tengo que utilizar el calor específico del agua. Y aquí tengo un delta de temperatura, o sea, un delta de temperatura donde la temperatura final sería 40 grados Celsius y la temperatura inicial sería 0 grados Celsius, o sea, agua de agua a 0 grados Celsius hasta agua a 40 grados Celsius. Y eso sería el calor transferido por el hielo. Entonces de acá yo puedo sacar de factor común la masa del hielo y me queda esta expresión. Y la masa del hielo es lo que yo necesito conocer, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el calor transferido por el agua, ¿verdad? Entonces tenemos que este que está acá es el calor que le transfiere el hielo al agua, pero como son dos sustancias en contacto, también el agua tiene que transferirle calor al hielo. Entonces en este caso el agua, pues únicamente lo que va a pasar es que se va a helar un poco, ¿verdad? Pero no va a cambiar de fase, únicamente se va a helar un poco, porque va a pasar desde 35 grados Celsius hasta una temperatura de 40 grados Celsius. Entonces tenemos que el calor transferido por el agua únicamente va a ser la masa del agua, calor específico del agua, por un delta de temperatura, donde la temperatura final sería 40 y la temperatura inicial sería 75 grados Celsius. Entonces, como les decía, por conservación de la energía, yo tengo que la sumatoria de todos los calores debe ser igual a 0. Entonces, el calor transferido por el hielo más el calor transferido por el agua debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sumar estos dos calores y los voy a igualar a 0. Entonces tomo el calor transferido por el hielo, que es esta expresión que yo tengo acá, más el calor transferido por el agua, que es esta expresión que yo tengo aquí abajo. Y eso sería igual a 0, ¿verdad? Entonces de acá, pues únicamente lo que tengo que hacer es despejar para la masa del hielo, donde me quedaría entonces que la masa del hielo sería menos la masa del agua
calor específico del agua, delta de temperatura del agua, calores entre calor específico del hielo, delta de temperatura del hielo, más el calor latente de fusión en este caso del agua, más el calor específico del agua por el cambio en la temperatura de agua de 0 grados hasta 40 grados, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos menos la masa del agua 0.250 kilogramos, calor específico del agua 4190 joules entre kilogramo Kelvin, por el cambio en la temperatura del agua. La temperatura final del agua tendría que ser 40 grados Celsius y la temperatura inicial del agua son 75 grados Celsius entre el calor específico del hielo. Los calores específicos, ¿verdad? Los pueden sacar de algunas tablas que están en el libro. Entonces tenemos el calor específico del hielo, 2100 Joule entre Kelvin por kilogramo, por la temperatura final menos la temperatura inicial del hielo. Entonces tenemos la temperatura final del hielo sería 0 grados Celsius, menos menos 20, que es la temperatura inicial del hielo. El hielo inicialmente estaba a menos 20 grados Celsius, más el calor latente de fusión del agua, que son 334 por 10 a la 3 joules entre kilogramo, más el calor específico del agua, 4190 joules entre kilogramo Kelvin, por el delta de la temperatura. En este caso, la temperatura final sería 40 grados Celsius, ¿verdad? Y la temperatura inicial sería 0 grados Celsius, ¿verdad? Este es el cambio en la temperatura de una vez que todo el hielo se ha derretido. Entonces decíamos que cuando todo el hielo se había derretido, en ese instante teníamos el agua de esa masa de hielo a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y luego esa temperatura se va a elevar hasta 40 grados Celsius. Y bueno, insertando estos valores a la calculadora, entonces me da que la masa del hielo debe ser de 6.74 por 10 a la menos 2 kilogramos. O igual podemos decir 6.74 gramos. Entonces esa debería ser la masa del hielo que nosotros debemos de agregarle al agua para que la temperatura final del sistema sea 40 grados Celsius. Y bueno, eso sería todo con la resolución de este ejercicio. Este sería el último ejercicio del capítulo 17. En la próxima video clase ya vamos a comenzar a introducir la teoría del capítulo 18 y resolver algunos ejercicios.